Hola, ¿qué tal? Este es segundo video de Top 5 de sucesos históricos. En esta ocasión tocaré el tema de las guerras civiles. Las guerras civiles son conflictos bélicos entre personas de un mismo país, que llegan a diferir en una ideología o tienen intereses distintos. Las causas pueden ser políticas, económicas, religiosas o de cualquier índole que afecte la convivencia pacífica de un mismo país. Son consideradas estas guerras fratricidas las más crueles de todas, debido a que hacen que en muchas ocasiones se enfrentan hermanos, primos, tíos e incluso se pueden ver en el campo de batallas padres e hijos en diferentes bandos. A continuación voy a detallar 5 guerras civiles que conmocionaron al mundo en su época. Debo recordarle que el top no es en orden de valoración. La primera guerra civil es la salvadoreña, realizada desde 1979 a 1992. Esta guerra se inicia por diferencias políticas que se venían arrastrando desde la independencia del país. Las diferencias entre ricos y pobres, la falta de libertades y la influencia que ejercían el bloque occidental y el bloque comunista en plena Guerra Fría, que toman partido por uno y otro bando. Los bandos enfrentándose en esta guerra son el gobierno salvadoreño y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Mientras el gobierno tenía el apoyo occidental de corte liberal, el Frente Farabundo Martí era apoyado directamente por el bloque comunista. El conflicto armado se llevó la vida a 80.000 vidas salvadoreñas, más de 500.000 de desplazados internos y otro 500.000 de desplazados a otros países. A lo largo del conflicto, las Fuerzas Armadas de El Salvador recibió asesoría, entrenamiento y armamento por parte de Estados Unidos, y los guerrilleros recibieron apoyo de tropas sandinistas y material bélico de Nicaragua y Cuba. Durante la guerra civil hubieron 2 grandes batallas por tomar la capital de El Salvador, la última se realizó en 1989 y se denominó Operación Hasta el Tope. Esta operación dio como resultado conversaciones de paz en 1990, ya que ningún bando obtendría la victoria. Con ello en 1992 se firmaría la paz, donde los guerrilleros se desarmaban, indicaban dónde eran sus bases y destruían su arsenal bélico. Mientras que el gobierno desmovilizaba el ejército, la policía y destruía las fuerzas paramilitares conocidas como los Escuadrones de la Muerte. Dándose así por fin un final a la guerra civil salvadoreña. En el puesto número 4 se encuentra la guerra civil rusa. Esta guerra se desarrolló entre los años 1917 y 1923. De una parte estaban los bolcheviques, que habían tomado el poder después de la disolución del Imperio ruso y el fracaso del gobierno de transición que se había formado tras él. León Trotsky fue el encargado de crear y liderar este ejército rojo, que era el brazo armado del gobierno. Trotsky es el artífice de volver un grupo de obreros y campesinos en un real ejército. Por el otro lado estaba el ejército blanco, el cual estaba conformado por ejército leal al zar de Rusia, liberales y socialdemócratas que se oponían al bolchevismo, ya que veían peligrar su forma de vida. También el ejército blanco fue apoyado por tropas, suministros y asesoramiento por parte de gobiernos occidentales como Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos, debido a que veían con temor una revolución de obreros con ideas marxistas pueda gobernar un país. Durante la guerra civil el ejército blanco comienza con algunas victorias en las primeras batallas, lo que llenó de ilusión y levantó la moral del ejército. Sin embargo, solo duró los primeros meses. Para finales 1918 la balanza se inclina a favor del ejército rojo, dándoles victorias significativas al ejército rojo y dando la victoria final en 1921 en la batalla por Ucrania. La guerra civil oficialmente termina en 1923, porque después de la derrota en Ucrania aún existían enclaves en Rusia que se resistían a rendirse ante los bolcheviques. El último de ellos fue el distrito de Ayano-Maizki, dando así el final de tan cruento enfrentamiento. Para añadir datos sobre esta guerra, el ejército rojo era liderado políticamente por Lenin y Trotsky era el líder militar. Por el otro lado, en el ejército blanco se encontraba liderado Alexander Kolchak, que fue ejecutado en 1920. Durante el conflicto la familia imperial fue ejecutada en Ekaterimburgo, dando así finalizada la dinastía Romanov. La siguiente guerra civil a tratar es la estadounidense, o como también se le conoce, la Guerra de Secesión. Esta guerra se da entre 1861 y 1865 de nuestra era.
Se da entre la Unión liderado por Abraham Lincoln, que representa a los estados del norte, y los Estados Confederados o los estados del sur, liderados por Jefferson Davis. Este conflicto se da por dos grandes motivos: los estados del norte eran industrializados, y la mano de obra era una necesidad constante, y por ello llegaban olas de migrantes de todas partes del mundo. Corrían vientos de abolición a la esclavitud, ya que se veía como algo arcaico, cruel e innecesario. En los estados sureños la economía era de agricultura, y la mano de obra esclava era necesaria y un sistema económico efectivo, al cual los pobladores estaban acostumbrados. Cuando la Unión bajo el mando del presidente Lincoln decide abolir la esclavitud en todos los estados sureños, al no querer perder sus privilegios, se declaran como rebeldes, dándose así inicio a la guerra civil. Como dije, existían dos motivos: el otro era la autonomía que reclamaban otros estados como Texas por ejemplo, que no era un estado donde era legal ser esclavista, pero vio una oportunidad de unirse a los confederados para reclamar mayor autonomía que no obtendría si ganaban los estados del norte. Como mencioné, los estados del norte eran más industrializados, por lo tanto tenían la ventaja en el aspecto militar, tenían más población disponible para enlistar en el ejército, su ejército estaba mejor preparado y el control del mar era suyo, así que podría fácilmente bloquear las rutas comerciales del sur. Los estados confederados tenían claro que no podrían ganar la guerra, buscaban una gran batalla y hacerles entender que el costo de dejarles independizarse era menor que mantener una guerra que iba a desangrar y empobrecer a ambos bandos. Como segunda opción, tenían la esperanza que Inglaterra interviniera a favor suyo, ya que ellos eran los principales compradores de algodón, lo cual fue un grave error, ya que los británicos tenían otras rutas comerciales, y la población inglesa ya había abolido la esclavitud y estaban totalmente en contra de ella. Tampoco los franceses, que andaban atacando a México por ese entonces, intervinieron a favor de ellos. La guerra civil se sabía desde el principio quién sería el vencedor. Algunos historiadores afirman que la Unión solo luchó con la mitad de su capacidad para lograr vencer. Si la victoria se retrasó tantos años, fue que muchos de los grandes generales que tenía el ejército se fue al bando de los confederados, y aunque no lograron ganar la guerra, sí lograron ganar algunas batallas y ganarse un nombre en la historia. El principal fue el general Robert Lee. Él fue derrotado en la famosa batalla de Gettysburg, y aunque logró huir de ella, su ejército mermado y ya viendo las nulas posibilidades de continuar la guerra, decide rendirse en Virginia ante el general Ulysses Grant, el cual reconoció su valor y su valía en el campo de batalla, dejándole su sable y su honor intacto. Posteriormente se fueron rindiendo los demás generales confederados. Como datos curiosos, los ejércitos durante el inicio de la guerra usaban el mismo uniforme hasta que los confederados cambian a un uniforme gris. Los afroamericanos que se unían al ejército solo los usaban para las labores de limpieza o cocina. Se consideraba que era un conflicto entre caballeros y no se les permitió luchar. Justamente ellos, que eran lo más interesados en que se aboliera la esclavitud. Bueno, hubo una excepción con la 54º Regimiento de Voluntarios de Massachusetts. Ellos lograron entrar en acción y dejaron un legado importante en la historia, al ser el primer regimiento afroamericano de los Estados Unidos. El último dato curioso es que los estados del norte, habían algunos donde era legal la esclavitud, y hubieron guerrillas para cambiar de bando y unirse a los confederados. Igualmente, no todos los estados del sur eran esclavistas. La siguiente guerra civil es la mexicana, o como también es conocida como la Guerra de Reforma. Se da entre los años 1864 y 1867. Este enfrentamiento comienza cuando 25 departamentos declaran su intención de convocar a una nueva constitución y garantizar libertades civiles. A ese grupo se les denominó los liberales. Recogían en las clases populares y las clases medias del país, así como políticos no convencionales y empresarios con la necesidad de reformas. Así es que forman una alianza denominada Alianza de la Convención Nacional Constitucionalista. La alianza fue dirigida por el político don Benito Juárez García. Por el otro lado se encontraban los conservadores, que eran los que gobernaban el país y se apoyaban en los 13 estados restantes y milicias armadas.
El problema del gobierno conservador fue su nula capacidad para entender los problemas que aquejaban a la sociedad mexicana y poder establecer políticas que hicieran salir del estancamiento que se encontraba el país. El modelo económico semifeudal y de carácter religioso que funcionó desde el inicio de la independencia era caduco y era necesario un cambio. Lastimosamente la crisis llevó a cabo a una guerra civil que duró 3 años de enfrentamientos sangrientos. Después de los 3 años el gobierno conservador se rindió. Con ello se convocó al Congreso Constituyente que formuló la Constitución Mexicana de 1867, así lograron los liberales eliminar los remanentes coloniales que evitaban el desarrollo del país. Como dato curioso, la Guerra Civil Mexicana, al igual que la Guerra de Secesión norteamericana, se le considera una de las primeras guerras industriales ya que se usaron nuevas tecnologías producto de la Revolución Industrial. La siguiente guerra civil y la última en este top 5 es la española. Una guerra que fue la antesala a la Segunda Guerra Mundial y se dio en el siglo XX durante los años de 1936 y 1939. La Guerra Civil Española se desencadena después del intento de golpe de Estado que intentaron dar una parte del ejército contra el gobierno español, que era el gobierno del Frente Popular democráticamente elegido por los ciudadanos españoles. Que el Frente Popular haya sido elegido como gobierno había provocado un cisma político y social dentro de la sociedad española. Era un partido de izquierda con fines republicanos y socialistas. Por el otro lado estaban los sublevados, que era el ejército que intentaba derrocar al gobierno, y el partido político de extrema derecha que se hizo muy popular para 1936 conocido como la Falange. Miles de jóvenes de derecha empezaron a afiliarse al partido para buscar de manera violenta derrocar al gobierno. Que exista un gobierno de izquierda republicano traía consigo un grave problema social, económico, estructural y hasta de índole religioso. Los sublevados en esta guerra no estaban solos, su clara tendencia fascista en lo político hizo que su líder Franco tuviera 2 grandes aliados en Europa, uno era Hitler y el otro Mussolini, que fueron los que le facilitaron un puente aéreo desde el norte de África a la España continental. No solo colaboraron con ello, también dieron suministros y armamentos. Probaron nuevas armas nunca antes vistas en campos de batallas como los aviones Stuka que bombardearon Guernica y lograron destruirla. Fue un hecho lamentable y una herida dura de cerrar para la sociedad española hasta el día de hoy. Por su parte los republicanos se vieron prácticamente abandonados por la comunidad internacional, ya que un gobierno de izquierdas no era bien visto por los demás gobiernos liberales como Francia o Inglaterra. Poco importó la democracia para ese entonces. El único estado que fue en ayuda de los republicanos fue la Unión Soviética, que colaboró con tanques y aviones y asesores militares. Como ven, fue una guerra civil pero con agentes externos que la convirtieron en un campo de pruebas para la Segunda Guerra Mundial. Franco junto al ejército español, que estaban bien entrenados, contaban con apoyo militar y logístico, tenía la ventaja contra el ejército republicano. Una vez en España tomó rápidamente el sur occidental, norte y occidente de España, teniendo ciudades importantes como Sevilla, Málaga, Zaragoza, La Coruña etc. El ejército republicano, aunque lleno de fervor revolucionario y con una moral alta al inicio del conflicto, rápidamente se vio sus falencias de orden y experiencia militar. Muchos de los combatientes eran milicianos y los pocos militares de escuela no eran suficientes. El desorden que primaba en el gobierno se denotaba en las filas del ejército. Se habían unido anarquistas, comunistas, socialistas y socialdemócratas, todos con diferentes puntos de vista, lo que ocasionaba un desorden estructural. A diferencia del mando sublevado donde manda el caudillo Franco y las tropas experimentadas y preparadas, funcionaba mucho mejor que su adversario. La resistencia republicana fue admirable, se pudo demostrar en la defensa de Madrid, la batalla de Ebro, la batalla de Guadalajara, etc. Pero no es suficiente la valentía para ganar una guerra. Para 1939 las tropas de Franco ya estaban entrando en la ciudad de Barcelona con casi nula resistencia. Los republicanos habían perdido la guerra. El gobierno presidido por el presidente Azaña huían hacia Francia junto a miles de militares y civiles del bando republicano.
Como datos curiosos de este enfrentamiento fueron las brigadas internacionales, jóvenes de todas partes del mundo que eran normalmente afiliados a los partidos comunistas de sus respectivos países se unieron a la batalla, creando las brigadas internacionales. Hasta el día de hoy en España se les rinde homenaje por su desinteresado heroísmo que demostraron en el conflicto. Otro dato es que la Unión Soviética dio tanques, aviones y asesores, pero cobraron en reservas de oro que fueron enviadas a Moscú. Durante el enfrentamiento se asesinó al poeta Federico García Lorca. También se conoce que muchos de los soldados republicanos en el exilio en Francia lucharon contra los nazis en la Segunda Guerra Mundial, y asimismo existió la División Azul fascista que luchó a favor de Hitler en la Segunda Guerra Mundial, se les vio en acción en el frente oriental. Bueno, así acabamos con el top 5 de guerras civiles. Espero les haya gustado.